Bueno, Indira, estamos un poco sobregirados con el tiempo y es la primera advertencia, es una pena, pero por eso prácticamente vamos a hacer una pregunta sin interrumpirle mucho al director de presupuesto. Agradecemos que esté esta mañana acá, José Rijo Presbot. Usted ha visto el debate. Hay gente que no entiende, se habla de una reducción del 4%, que viniendo de una persona como usted, uno dice, caramba, en las manos de Rijo Presbot, ¿qué está pasando? Y por eso queremos que usted nos explique cuál es la situación actual y cuáles son los recortes que están proponiendo de cara al próximo presupuesto. Todo suyo. Bueno, un gran placer, como siempre, estar en este espacio que nos pasamos tantos años diciendo que el gobierno pasado no cumplía con el 4%. Y efectivamente, el primer artículo que nosotros escribimos fue el 7 de enero del año 2013, donde decíamos que el gobierno mentía sobre el 4%. Porque nunca se contempló el 4% en la formulación del presupuesto. En el 2013 fue de 2.8. Y lo más triste es que nunca se ejecutó el 4%. El promedio de ejecución en educación fue de 3.6. En el 2013 se presupuestó 3.8 y se ejecutó 3.6. En el 14, 3.6, en el 15, 3.6, en el 16, 3.7. Explicado. ¿Nunca el 4? Nunca el 4. ¿Nunca se ejecutó el 4? Nunca. El que gobierna tiene que ser responsable. Y o sea, quienes hoy le están cuestionando no cumplieron nunca. Nunca colocaron el 4% y mucho menos fue efectivo. Porque todo el mundo recordará, hoy en día se dicen que hay escuelas que no están terminadas, pero son escuelas sorteadas en noviembre del año 2012, que le entregaron los avances a los contratistas y no tenían terreno. Encontramos 600 escuelas sin terminar, muchas con avance dado, otras en un 30, en un 40, en un 60%, de 8 o 10 años atrás, donde los contratos que eran de 42, de 60 millones de pesos, ahora se han convertido en 120 millones de pesos. Hubo que hacer una ley especial para que se pudiera llegar a acuerdo. Y aún así, hay contratos de ingenieros que tienen deuda con el Banco de Reserva, que si se le da un avance, el Banco de Reserva se los retiene porque tienen una deuda de las ubicaciones pasadas, porque a través del Banco de Reserva se le daba una línea de crédito para que ellos, a medida que se fueran cubicando, ellos lo fueran deduciendo. Pero como el gobierno pasado no le pagaba, esa deuda se fue incrementando. Más de 4.000 millones de pesos encontramos de contratistas. Es decir, que la ejecución efectiva del 4% nunca se dio. Se modificaba el presupuesto sin mandarlo al Congreso. Eso nosotros aquí lo denunciamos muchísimas veces. Es decir, que muchos argumentan lo que establece el artículo 63.2 punto 10 de la Constitución de la República. Y ese artículo está ligado a otros artículos constitucionales, porque de acuerdo a los constitucionalistas uno no puede ver la Constitución en un solo artículo. Por ejemplo, ¿de quién es la responsabilidad de la formulación del presupuesto? Es del Poder Ejecutivo. ¿De quién es la responsabilidad de velar por la buena recaudación y fiel cumplimiento de inversión de las rentas? El Poder Ejecutivo. Es decir, ¿qué ordena ese artículo 63? Que la asignación a educación, ciencia y tecnología tiene que ser conforme a la situación macroeconómica del país. Es decir, que la política fiscal, que es responsabilidad del Poder Ejecutivo, es la que ordena todo el andamiaje de la ejecución presupuestaria. De hecho, el presupuesto es una ley que está sujeto a la Constitución, pero está sujeto también a una ley orgánica que es la 42306. ¿Y qué dice esa ley 42306? Que las apropiaciones, artículo 44, que las apropiaciones aprobadas por el Congreso a las instituciones no constituyen un derecho adquirido, sino que es el límite máximo que pueden ejecutar de acuerdo a la disponibilidad de ingresos. Es decir, que si hay una dificultad de ingreso, el Ejecutivo está obligado a priorizar dónde invierte los recursos. ¿Qué tenemos entonces? Que una responsabilidad nuestra es ser transparente. La transparencia para nosotros no es una opción,
Por eso, República Dominicana ocupa el lugar número 9 de 120 países evaluados en transparencia presupuestaria. Hemos avanzado enormemente en transparencia presupuestaria porque nosotros colocamos toda la información en nuestro portal y en nuestras redes. Pueden ver todos los martes, hoy es martes, esta tarde pueden ver la ejecución del presupuesto desde enero hasta el viernes pasado. En línea. En línea. Okay. Con un nivel de detalle que usted puede saber cuánto está gastando realmente educación en remuneraciones, cuánto está gastando en bienes y servicios, cuánto está gastando en materiales, cuánto está gastando en contratación de servicios. Entonces usted refiere que hay un falso debate sobre el 4% si nunca se ha aplicado realmente. Y que no ha sido efectivo, porque lo primero fue que la misma ley 6697 establece que la proporción debe ser 80-20. ¿Qué hizo el gobierno cuando llegó y puso el 3.8, no el 4%, para el 2013? Que hizo una proyección de 68-32, porque entendió que el 4% que se iba a dar era para la dinamización de la economía. Y ha dejado todo este desastre con construcciones que hasta julio, el 4 de julio del 2013, se volvieron a abrir las sombrillas amarillas, a insistencia nuestra. Y ahí, en el 4 de julio, fue que, después que se abren las sombrillas amarillas por última vez, es que el gobierno entonces toma una decisión de que las aulas fueran construidas por la OISOE y por el Ministerio de Obras Públicas, no por el Ministerio de Educación. Hablemos del proyecto que ustedes presentan. Entonces, ¿qué estamos planteando? El Ministerio nos dice a nosotros vamos a dejar de ejecutar 8.677 millones de pesos a final de año. ¿Y por qué se deja ejecutar 8.677 millones de pesos? Simple. Hay 1.900 millones de pesos que son con recursos externos que no se van a desembolsar ya ese año, que se van a transferir para el próximo año. Por lo tanto, son 1.900 millones de pesos, es un gasto que está contemplado en el presupuesto que me afecta la necesidad de déficit, de disminuir el déficit. Entonces yo tengo la obligación de decir, bueno, si esos 1.900 millones de pesos están como gastos que no se van a ejecutar, ¿cuál es la responsabilidad de quien elabora el presupuesto? Bueno, esos 1.900 los necesitamos para que, para que cada semana no tuviéramos el sobresalto del aumento de los combustibles, tenemos que dedicar 40.000 millones de pesos al subsidio de los combustibles. Nadie protesta porque no se le sube el combustible cada semana. Pero al subsidio eléctrico, para no subir la tarifa, tenemos que disponer de 33.600 millones de pesos. Los subsidios sociales y la asistencia integral tenemos que disponer más de 11.400 millones de pesos. Para que los productos agrícolas no sean más impactados por el precio de los fertilizantes, hemos tenido que disponer a través de agricultura 4.700 millones de pesos. Es decir, que ante una situación de economía de guerra, el gobierno tiene que priorizar y tiene que tratar de identificar qué recursos no va a ejecutar. Y se han identificado esos 4.250 millones de los 8.600 que dice educación que no va a ejecutar. O sea, ¿terminaría educación ejecutando qué porcentaje? El 3.8. El mismo que se ha hecho siempre. El promedio histórico, lo único que de manera transparente. Ahora se tiene. De manera transparente, le hemos dicho, no hacemos la modificación, sino le decimos al Congreso, usted, señor Congreso, que es el dueño real del presupuesto, le estamos planteando esta situación de necesidad porque el 83% de incremento de los gastos ha sido necesariamente para cubrir los subsidios, ¿no? Y lo sustantivo del ministerio no se va a tocar, no se toca. Y por eso es que desde el gobierno hay un compromiso formal de transformar la educación dominicana. Y una muestra de ello es la convocatoria ahora mismo de la revisión de la ley. Porque el 4%, ¿a qué se aplica?
a lo que era la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Culto. Y dice la ley que es para educación, ciencia y tecnología y cultura. Vamos a pedirle el proyecto que ustedes están presentando, dice que es 3.8, que sería lo mismo como histórico. La verdad que al final de este programa, José Rijo Presbot, tengo que pedirle disculpas, Sí. porque ha sido muy apresurado. La verdad, siento la necesidad de seguir hablando y creo que a la gente le interesa. Yo sé que usted conoce nuestro trabajo y hemos hablado muchas veces, y lo que vamos a hacer es repautar y poder conversar un poco más, pero aún así usted ha sido bastante específico, No, y creo que se ha entendido. Y además es un compromiso. Si hay algo que yo estoy comprometido con la educación, Bueno, porque si hay algo de que me enorgullezco, es que soy maestro normal primario. Y usted fue una persona que nos ayudó a entender todo el proceso, esos movimientos sociales que referían ahorita. Así que posteriormente vamos a conversar un poco más sobre ese proyecto. Le agradezco y le reitero nuestras disculpas por esta forma tan precipitada. Esta es mi casa. De verdad, siéntose Esta es mi así y casa. se lo agradecemos y gracias por contar con esa comprensión. A ustedes también, y a Indira también, porque ha sido todo muy así, muy como un asalto a última hora. Nosotros estamos despidiendo este programa en el día de hoy, agradecidos de ustedes. Nos ha faltado tiempo. Mañana es otro día y tendremos más. Hasta mañana.